El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es nuestro último devocional hablando del rey David como rey. Y ojo con la transición que vamos a hacer, porque venimos leyendo el segundo libro de Samuel. Ahora vamos a entrar al primer libro de Reyes, al capítulo 1. ¿Por qué es importante que hagamos la transición? Porque esto nos va a llevar al siguiente rey que vamos a tocar, y es a Salomón como rey. ¿Listo? Entonces, muy atentos. Ya David se hizo viejo. Obviamente su debilidad personal como rey y junto a las dinámicas de incertidumbre y política del reino se convierten en el fundamento de aspiraciones monárquicas de todos y más de los hijos de David. Hay uno de los hijos, Adonías, se consideraba con todo el derecho a suceder a su padre en el trono, pues era el mayor de los hijos. Y para que no hubiera duda alguna de sus verdaderas intenciones políticas, mire lo que exclamó públicamente. Lean conmigo el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Mire que él dice: yo reinaré. Para llevar a efecto su plan político de llegar al trono, Adonías hizo lo siguiente. Organizó un batallón de 50 personas para que le acompañaran con carros y caballos. Formó una especie de grupo de apoyo que le precedía a donde viajaba. Relacionado con las aspiraciones reales del príncipe, este pasaje nos empieza a indicar que Adonías era un joven ejemplar. Inclusive se afirma que David nunca había tenido que reprenderle. Además, el texto en el versículo 6, estoy leyendo el primer libro de Reyes capítulo 1, dice que era de muy hermoso parecer, característica física que era necesaria para los monarcas y que le pone en las mismas tradiciones de hermosura y elegancia de los reyes Saúl, David, y no crea aún del que tomó el trono de su papá, que era Absalón. En torno a este detalle, es importante indicar que Absalón, que también intentó llegar al trono, fue descrito de la misma manera, de hermoso parecer. Adonías comenzó el proceso de diálogo y negociaciones con los líderes del reino para lograr el apoyo de los cortesanos importantes y conseguir sus aspiraciones de llegar al trono. Con esa finalidad política, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue lograr el respaldo público de Joab. Acuérdese que Joab era el general de David, que significativamente no se encuentra en la lista de los valientes de David, quizá por sus actitudes violentas y desobedientes. Además, contaba con la colaboración decidida del sacerdote Abiatar. O sea que con Adonías estaban sectores importantes y determinantes de la fuerza armada, de la cúpula religiosa. El joven príncipe ya tenía prácticamente un reinado asegurado. Es más, la narración bíblica, sin embargo, se preocupa por indicar que el sacerdote Sadoc, Banaía, el profeta Natán, rey, y todos los grandes de David, en referencia a ese grupo militar más cercano, no apoyaban las aspiraciones de Adonías.
La corte entonces, ¿qué hizo? Se dividió en la demostración de lealtades. Algunos líderes importantes apoyaban a Adonías, otros hacían lo propio para afirmar a Salomón, y en este caso apoyar a Salomón era pues apoyar al rey David. Era un ambiente de decisión o de indecisión y de división, de intrigas y maquinaciones. Todo este tema político aún se encuentra en la Biblia, tremendo, ¿no? Para lograr sus propósitos, Adonías, ¿qué hizo? Preparó un gran banquete, invitó a sus partidarios y colaboradores, entre los que se encontraban sus hermanos, menos Salomón, obviamente, y todos los hombres de Judá, en referencia a un grupo importante de líderes del reino del sur. La celebración se hizo junto a la peña de Seolet, cerca de la fuente de Rogel, que era un lugar poco frecuentado a las afueras de Jerusalén. Lo está describiendo los versículos 9 y 10 del primer libro de Reyes, capítulo 1. Adonías estaba interesado en incorporar en su grupo de usurpadores y golpistas tanto los sectores políticos como los militares y los religiosos. Ahora, ojo con esto. Betsabé, la esposa de David, se percató, y Natán el profeta, de lo que estaba pasando en el reino y de que Adonai estaba preparando un complot para proclamarse rey. Entonces, ellos idearon, Betsabé y Natán idearon un plan para que David se enterara de estos esfuerzos políticos y deseos usurpadores de Adonías. Deseaban finalmente que David tomara una decisión rápida de dejar el trono a su hijo Salomón. Ya les dije por qué, por la incapacidad política y la debilidad física de David, que se estaba convirtiendo en una fuente de crisis administrativa del reino. Eso fue lo que pasó. Entonces Betsabé y Natán ejecutaron un plan. Mire que ahí está escrito en los versículos 17 al 27 del primer libro de Reyes que estamos leyendo. Dice que le contaron al rey lo que sucedía con Adonías. Le dijeron claramente cómo se preparaba para proclamarse rey sin el consentimiento del rey. Bueno, de singular importancia histórica, temática, teológica, es notar que en los relatos que nos dan todos esos pasajes, acuérdese que Betsabé es una persona o un personaje en la Biblia muy pasivo, muy sobrio, tímido, de pocas palabras. De hecho, prácticamente no se menciona por ninguna parte. En esta ocasión, demuestra que es una mujer firme, decidida, y así lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Como era una situación política difícil, complicada, y una dinámica familiar también un poco difícil, según los relatos bíblicos, Adonías era el mayor de los hijos vivos de David y contaba con el respaldo decidido de un sector militar y religioso importante del reino. Pero Salomón no se quedaba atrás. Él también tenía el apoyo de varios militares distinguidos y la bendición de algunos sacerdotes de importancia. Además, Salomón contaba con la ayuda firme y sabia de una madre decidida y de la bendición pública de un gran profeta como Natán. ¿Sí? Bueno, una vez el rey se entera del complot de Adonías, llamó a Betsabé para reiterarle ante Dios la promesa y el juramento que le habían hecho en torno a que Salomón le sucedería. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 1, versos 28 al 30. No hay más noticias en la Biblia sobre esta promesa de David a Betsabé. O sea, el texto bíblico presupone ese compromiso real que posiblemente debió haber sido en privado. En esta ocasión, esa promesa íntima se hacía pública. El impotente, débil y desmejorado rey reafirmaba su palabra y voluntad ante Betsabé y procede a traducir sus promesas en acciones públicas concretas. Con esa finalidad, David llamó al sacerdote Sadoc, llamó al profeta Natán, llamó a Benaía y les ordenó hacer los preparativos pertinentes para coronar finalmente como monarca al hijo de Betsabé. Lo envió a llamar a Salomón en su mula real a Gigón, que era una especie de parada de afirmación pública para ungirlo públicamente como rey de Israel y de Judá.
David ya estaba en cama cuando impartió esas directrices. Lo dice este primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 47. Pero tenía la suficiente autoridad, toda la infraestructura del palacio que lo apoyaba y el reino, obviamente, que obedecía sus órdenes. Ahora, recuerden que la unción en la Biblia es muy importante y se lleva a efecto en un lugar público, en contraposición al banquete de Adonías, que se estaba haciendo en secreto. La fuente de Gihón brota desde la base misma de la colina donde estaba ubicada la sección más antigua de la ciudad de Jerusalén. Habían habilitado tradicionalmente los jebuseos allí y era una sección bien habitada de la ciudad. Las ceremonias de unción se realizaban vertiendo aceite consagrado sobre la cabeza del escogido. La palabra hebrea ungido se traduce en griego como Mesías, y de esta forma el histórico rey ungido de Israel se convertía en una figura mesiánica. Esa ceremonia establecía un vínculo especial entre Dios y el rey, pues le brindaba el nuevo monarca, Dios le brindaba al nuevo monarca la sabiduría necesaria, el poder requerido para ejercer las funciones reales con justicia y equidad. ¿El aceite de dónde venía? Provenía, acuérdense que cuando hablamos del tabernáculo les conté todos los artículos y entre ellos estaba el aceite de la unción, o sea que el aceite con que se ungía al rey provenía del tabernáculo, que era el lugar especial donde estaba el arca del pacto, símbolo indiscutible de la presencia de Dios antes de la construcción del templo. ¿Qué pasó? Mire lo que pasó en el versículo 34. Estoy leyendo Primera de Reyes 34. Primera de Reyes capítulo 1, estoy en el verso 34. Luego que ungieron a Salomón, los enviados del rey debían tocar la trompeta para anunciar la coronación del nuevo monarca y gritar: ¡Viva el rey Salomón! Cuando la ceremonia hubiese finalizado, debían llevar oficialmente a Salomón al trono de David para comenzar su reinado. Ojo, entre las personas que envió David a oficializar y apoyar la ceremonia real estaba el grupo de cereteos y los peleteos, dice el versículo 38. ¿Quiénes eran? Ellos eran una guardia personal que siempre le demostraron fidelidad al rey David. Y la presencia de ese sector militar del reino pone en evidencia las tensiones que habían en la monarquía y en la familia. No se puede entonces ignorar ese hecho. Benaía respondió a las órdenes del rey con una bendición. Amén. Así lo diga el Señor, Dios de mi Señor el rey, de la manera que el Señor ha estado con mi Señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el rey David. Esa fue la coronación de Salomón como rey en el primer libro de Reyes capítulo 1, versos 36 y 37. Esa es la forma como el relato incorpora un elemento teológico de importancia. ¿Qué? La bendición de Dios que ayudó a David en un reinado se implora ahora para su hijo Salomón. El sacerdote Sadoc fue en quien finalmente ungió a Salomón. Tomó el cuerno de aceite del tabernáculo, llevó a efecto la ceremonia de consagración real y la respuesta del pueblo fue de celebración y alegría y gritaban: ¡Viva el rey Salomón! Cantaban, dice el verso 40, con flautas, manifestaban con alegría, que parecía que la tierra se hundía bajo sus gritos. Imagínense pues, increíble, o sea, hubo fiesta, hubo alegría. Ojo con esto, la felicidad y el alborozo del pueblo en Jerusalén hicieron que las noticias llegaran rapidito hasta Zohelet, donde Adonías y su grupo de convidados y comensales dialogaban y celebraban. Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, fue quien les dio la noticia de lo que había sucedido en Jerusalén. Explicó cómo el rey había dado las órdenes pertinentes de nombrar a Salomón como nuevo rey, y relató la forma en que Sadoc, Natán, Benaía y los cereteos y peleteos
habían cumplido con efectividad la encomienda real. Inclusive, añadió Jonatán que David adoró a Dios desde su cama y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono y lo vea en mis ojos. Estoy leyendo el primer libro de Reyes y este versículo es el 48. Qué belleza, ¿no? Ante esas noticias que destruían la forma permanente y peligrosa de las aspiraciones monárquicas de Adonías, la fiesta se detuvo. Los convidados se estremecieron de preocupación y consternación. Y dice el versículo 49 que cada uno se fue a su casa porque entendían que sus vidas estaban en peligro por haber respaldado para el trono de David a la persona equivocada, y comprendieron de esa forma que habían cometido un grave error. Adonías, atemorizado, salió huyendo del lugar. Dice que fue y se escondió. Se fue a un lugar, según el versículo 50 al 53, que era un lugar que le brindaba a las personas fugitivas y perseguidas seguridad, porque él tenía miedo de que Salomón lo matara. Sin embargo, el nuevo monarca le perdonó la vida en esa ocasión, pues dijo que si era un hombre de bien, no debería morir, dice el versículo 52. Y Salomón le ordenó que se fuera a su casa a salvo. En la última parte, antes de que Salomón empiece el gobierno, y eso es lo que vamos a entrar ya, vamos a hacer el empalme, vamos a seguir hablando del rey Salomón. Esta parte me gusta mucho porque son los consejos que David le da a su hijo. Son las recomendaciones, y esas recomendaciones se pueden dividir en dos partes. En primer lugar, en los versículos, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2, pasemos al siguiente capítulo, al capítulo 2. Lean del 2 al 4, porque en primer lugar lo exhorta a cumplir con la ley de Dios, a ser fiel a la revelación del Señor. Y además incluye una serie de instrucciones prácticas de cómo debía tratar a algunos amigos y enemigos de David. Estos tienen un gran significado teológico y temática en la narración bíblica, pues se ubican en el texto de la muerte de David. Mire y verá. Dice que estos son los últimos deseos del monarca, y ese ángulo biológico y emocional que se relaciona con el final de la vida de una persona distinguida le añade a los consejos pues una dimensión de carácter solemne, especial y sobre todo reveladora. La primera afirmación de David es que el libro es muy claro, recordando a Deuteronomio: esfuérzate y sé hombre. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 2. Y se fundamentaba en esa exhortación que aparece en Deuteronomio 31, 23, que afirma la responsabilidad real de guardar los preceptos del Señor y el compromiso de andar en sus caminos, de observar sus estatutos, de obedecer sus mandamientos, de seguir sus decretos y afirmar sus testimonios. Era un llamado a reinar fundamentalmente en la justicia y la rectitud, y en todas las diversas formas y expresiones de referirse a la ley de Dios. Eso es lo que quiere decirle David a su hijo. Y yo creo que este es el punto central del tema de hoy. El secreto de la prosperidad, según el texto bíblico, es seguir la ley de Dios. Mire que David alude a una de las más importantes oraciones y plegarias del Deuteronomio. Si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás les faltará un descendiente en el trono de Israel. Lo tenía muy claro David, y por eso la primera recomendación que le hace a su hijo es esa. Las palabras de David se ubican de esta manera en el ámbito de la revelación divina a Moisés. Y era una forma de aumentar la autoridad de sus consejos, pues ya sus palabras no solo eran las de un padre a un hijo, las de un monarca a su sucesor, sino que provenían de la autoridad divina y la afirmación de Moisés. Junto a esa recomendación espiritual y ética, David también le brinda a Salomón algunas ideas en torno a cómo tratar a algunas personas de la corte. Yo quiero terminar aquí para que hagamos una oración, porque me llama mucho la atención y quisiera ponerle la tarea de leer estos dos pasajes de transición.
Primer libro de Reyes, capítulo 1 y 2. Y como estoy hablando, sobre todo en este tiempo, con mucho énfasis a los varones, mire lo que significa un legado. Los papás a veces se preocupan mucho por dejarle a los hijos una herencia, y eso está bien. Qué rico dejar a nuestros hijos con muchas de las bendiciones que nosotros recibimos. Pero mire la verdadera herencia. Yo creo que la herencia es un legado, y el legado va con lo espiritual. Mire que David era un hombre poderoso, era un hombre rico, y él prácticamente a Salomón le dijo que en esas cosas no confiara. En cambio, que si quería seguir reinando y ver la bendición de Dios, tenía que ajustarse a esas líneas. Y van a ver la vida de Salomón, que la vamos a comenzar desde mañana. Ore conmigo. Dios, yo quiero que mientras los papás y las mamás oran conmigo, ellos piensen qué le van a dejar a sus hijos. Y yo quiero que ellos lean esta oración y sobre todo estas palabras de David a Salomón. Porque David fue un hombre, ya lo leímos, ya lo estudiamos, poderoso, inteligente, aguerrido, muy usado por Dios, sobre todo con un respaldo muy grande, que aprendió mucho de su vida familiar porque sufrió, por lo cual las palabras que deja David son muy claras y contundentes. Y yo creo que son muy buen ejemplo para nosotros como padres. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo te pido, Padre, que nosotros entendamos que lo que nos ha metido este mundo y la cultura donde vivimos es que tenemos que dejarles plata o acomodados económicamente, y resulta que no. Yo creo que si uno a un hijo lo deja siendo sabio, entendido, le da las herramientas para triunfar en la vida, así no le deje nada, será un hombre y una mujer que llegará muy lejos. Así que pongámonos las verdaderas prioridades. Por eso me encanta la vida de los reyes de Israel. Y yo quisiera que hoy orando le dijéramos a Dios que nos enseñe, que nos hable, que nos ministre. Papito Dios, danos inteligencia y sabiduría. Y yo te ruego por el Espíritu Santo que cada día podamos atender estos sabios consejos de la palabra del Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Una invitación para los varones de Medellín. Entonces recuerden, este fin de semana nos vamos a reunir todos de nuevo en la iglesia presencial, 5 de la tarde, Premium Plaza, 4º piso. ¿Listo? Todos los de la ciudad de Medellín. Y los varones, como tenemos de invitado especial al pastor que va a estar en la escuela para padres en el seminario en agosto, él va a venir a Medellín y vamos a hacer un conversatorio con él el día domingo en la tarde. Vamos a ver la final de la Eurocopa y después nos vamos a sentar a conversar con él. Los varones que estén interesados es en la sede actual de Maná Medellín. Si alguien quiere, pues nos llama y le damos toda la información pertinente para que vaya. Yo los espero mañana para nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Estamos seguros que con la guía de Dios siempre tendremos su bendición en nuestros trabajos y nuestras empresas. Por eso los días jueves a las 7 de la noche por Zoom contamos con nuestra reunión SEO para cristianos emprendedores que quieren buscar la guía de Dios en sus negocios. Para más información, contáctanos por nuestras redes sociales, Instagram como Maná Devocional y Facebook como Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.